Capítulo 34. Como veíamos en los últimos capítulos, el santo cura de Ars fue un santo muy humano, un santo que sentía su propia debilidad, que sufría terriblemente al pensar que no era capaz de llevar adelante la labor encomendada como párroco de aquella pequeña aldea, y sin embargo hizo un gran bien a las almas. También vimos cómo recibió pruebas tanto de las calumnias exteriores que sus enemigos le hacían, sin piedad, como también de sus pruebas interiores del alma. Todo esto nos ayuda a verlo más cercano, más imitable, y nos hace que lo queramos más. A continuación vamos a contemplar las conquistas del bien y las obras del apostolado. Las vejaciones y los insultos que el reverendo Vianney tuvo que sufrir durante los primeros años de su apostolado solamente fueron obra de algunos espíritus ignorantes, ciegos o pervertidos. Ya hemos visto que no eran únicamente espinas las plantas que brotaban en aquel campo confiado por Dios a su celo sacerdotal. También se abrían allí hermosas flores de inocencia y de piedad, las cuales no carecían de belleza y de perfume. Vamos a ver hoy cómo el cura de Ars se dedicó a cultivar estas flores, estas almas santas, y a multiplicarlas. Desde los comienzos había procurado reunir un grupo de personas escogidas en su parroquia que, formando con el sacerdote el corazón, le ayudase en su obra de penetración y de conquista de la parroquia. Este humilde cura rural tuvo como la intuición, mucho antes que los de su tiempo y los de su vecindad, de que la devoción a la Sagrada Eucaristía es y será siempre entre los pueblos el medio más eficaz de renovación cristiana. No olvidemos que en aquellos tiempos, en Francia, cundía todavía una lacra que era el jansenismo. La misma señorita de Ars, la habitante del castillo, era una cristiana muy caritativa y de gran temple. Sin embargo, no podía decirse que fuese bastante fervorosa. Su piedad era de tipo jansenista, austera y estrecha. Hasta entonces le había faltado un director clarividente y seguro. Eso sí, hay que dar crédito a su primo, Juan Félix de Gaguet, que dice que aquella señorita era una de aquellas almas que bajo las influencias del siglo se endurecían y se desecaban en los rigores del jansenismo, habituada a una vida metódica, pero alejada de los sacramentos, fue inducida poco a poco por el señor Vianney a la frecuente comunión y a la práctica de una tierna piedad. Así vemos cómo el celo de este sacerdote supo transformar aquella alma, esponjarla y enseñarle a hacer el bien. En adelante, se la vio todas las mañanas asistir a misa. Venía desde el castillo a pie, en cualquier época del año, aun en tiempo de nieves, pues prefería alimentar y vestir a los pobres con el dinero que ahorraba con el lujo de un coche. Por las tardes volvía al pueblo y sentía gran placer en visitar al Santísimo Sacramento. Pues a esta señorita se juntaron muchas personas de más humilde condición, las cuales fueron al lado del reverendo Vianney las buenas abejas obreras de que pudo disponer al principio de su vida parroquial. ¿Quiénes fueron? Es interesante saber qué personas rodeaban a un santo para hacer lo mismo hoy. La viuda Claudina Gonard, madre de un joven sacerdote. También la señorita Lacon, mujer discretísima de 60 años de edad, de la cual se decía que era monja porque vestía de negro o quizá porque había vivido en comunidad. La señorita Antonieta Piñó, que, atraída por la reputación de santidad de aquel sacerdote, había fijado su residencia en el pueblo de Ars solamente para edificarse cada día más con el espectáculo de sus admirables virtudes. A este pequeño grupo de personas fervorosas se unieron otras. Más tarde se les juntaron las jovencitas que el señor Vianney había agrupado en la Cofradía del Rosario, y después las directoras de la Casa de la Providencia, a las que pronto veremos trabajar.
de suerte que desde 1825, aún antes de las peregrinaciones de tantas personas que se venían a confesar con él, además del señor cura que, por decirlo así, se pasaba la vida delante del Santísimo Sacramento, siempre, nos cuentan los testigos, siempre hubo en la iglesia personas en oración. Un pueblo de 200 habitantes. Recuerdo, dice el maestro Pertinot, que jamás entré en la iglesia sin encontrar a alguien que rezase. ¿Y cómo se logró este resultado? Muchas de estas excelentes cristianas a las que el cura de Ars había inflamado en el fuego de su propia caridad, murieron como unas santas. Estas buenas almas, sin que ellas mismas lo supiesen, comenzaban a andar también por los senderos de la mística. En sus largas visitas al Santísimo Sacramento decían pocas cosas al Señor, sí, pero se sentían tan felices en su presencia. Como decía la señorita de Gaguet, a la que hemos nombrado antes, «Ea, alma mía, redoblemos el fervor, imitemos a este santo que está ahí arrodillado. Tú eres para adorar a Dios. Sus miradas reposan solamente en ti». Sin que el reverendo Vianney se diese al principio cuenta, un excelente agricultor de Ars había seguido el ejemplo de las piadosas mujeres. Se llamaba Louis Chaffanjon. Formaba parte de la antigua cofradía del Santísimo Sacramento, mas hasta entonces no se había distinguido de los demás y se contentaba con llevar un cirio en la mano el día de las bendiciones y procesiones. Hombre de fe profunda, pero perdido algún tanto como Job y Tobías entre los gentiles, se dejó conquistar por las vivas exhortaciones de su pastor. Escuchemos cómo el cura de Ars nos cuenta esta emocionante historia. Había aquí en la parroquia un hombre que murió hace algunos años. Habiendo entrado por la mañana en la iglesia para rezar sus oraciones antes de irse al campo, dejó sus alforjas en la puerta y se olvidó de sí delante de Dios. Un vecino que trabajaba en el mismo paraje y que solía verle, se extrañó de su ausencia. Volvió y se le ocurrió entrar en la iglesia pensando que su compañero quizás estaría allí. En efecto, lo encontró y le dijo: «¿Qué haces aquí tanto tiempo?». El otro le respondió: «Yo veo a Dios y Dios me ve a mí». A esta historia real que gustaba el cura de Ars de repetir y que cada vez le hacía derramar lágrimas de devoción, él añadía: él miraba a Dios y Dios le miraba a él. No nos compliquemos, en eso consiste todo, hijos míos. El reverendo Vianney juzgó muy acertadamente que la parroquia no se entregaría de una manera seria a las prácticas religiosas hasta el día en que hubiese ganado para Dios a los jóvenes y a los hombres. Y para conquistarlos al culto de la Eucaristía, no inventó nada nuevo, sino que se contentó con infundir nueva vida a la cofradía del Santísimo Sacramento, que se estaba extinguiendo. Los hombres, decía él, tienen como las mujeres un alma que salvar. En todo suelen ser los primeros. ¿Por qué no han de ser también los primeros en servir a Dios y en rendir homenaje a Jesucristo en el sacramento de su amor? La devoción es mucho más influyente cuando ellos la practican. Y, al dirigirse a los miembros de la Asociación Eucarística, añadía: «Amigos, no os equivocáis cuando, como cofrades, os habéis obligado a llevar una vida más perfecta que el común de los cristianos». Es justo que confesemos que con los jóvenes y los hombres de Ars, el reverendo Vianney no obtuvo el éxito que deseaba. Quizás, llevado de su fogoso celo, les exigía demasiado. Se comprende sin esfuerzo que no pudiese conseguir, según lo exigían los estatutos de la cofradía,
el que visitasen diariamente al Santísimo Sacramento, y es que los trabajos del campo los traían ocupados de la mañana a la noche. El buen Chaffanjon, al que hemos nombrado recién, no encontró, al menos que se sepa, perfectos imitadores. A pesar de todo, el objetivo de la asociación se consiguió con creces cuando los hombres comenzaron a acudir con regularidad y unánimemente a los oficios del domingo, con aquel porte irreprochable que había de ser la admiración de los forasteros que se detenían allí de paso, y cuando llegó a verse a un determinado número de hombres pasar, después de las vísperas, 1 hora los domingos, 1 hora entera, delante del Santísimo Sacramento expuesto. La fiesta del Corpus de 1818 no tuvo nada de particular, pues le faltó al sacerdote tiempo para organizarla, pero en 1819 sí que desplegó en ella toda la pompa posible. Hizo gastos considerables, aquel que no gastaba nada en sí mismo, para vestir de blanco a los niños de la parroquia. Y mientras él mismo les ponía la túnica sobre su ropa, les decía: «Ea, ahora pensaréis que os halláis delante de Dios y que hacéis las veces de ángeles». Los niños del lugar quedaron embelesados al desempeñar semejante papel. En cambio, los mayores parecieron menos satisfechos de representar a la Iglesia militante. Esclavos todavía del respeto humano, muchos, como ocurre hoy, opusieron dificultades para aceptar llevar un cirio encendido detrás del palio. Esto es bueno que lo veamos para no quejarnos de nuestra época y ver que los santos han tenido que luchar contra la incredulidad en todo momento. Prácticamente, según lo testifican los registros parroquiales de 1824 a 1839, en 15 años, solo unos 50 cofrades se mostraron fieles a sus compromisos. Cierto que el reverendo Vianney no les obligaba en conciencia. También la cofradía del Santísimo Sacramento, destinada al principio solo a hombres, admitió más tarde a las mujeres y a las jóvenes, que eran mucho más solícitas. Por el contrario, es interesante saber que varios hombres y jóvenes consiguieron ser inscritos en la Cofradía del Santo Rosario, fundada únicamente, en principio, para las mujeres, porque sus obligaciones eran más llevaderas. Asimismo, cuando, en 17 de diciembre de 1845, el reverendo Vianney afiliará su parroquia a la Archicofradía de Nuestra Señora de las Victorias, que estaba instituida en París para la conversión de los pecadores, en aquella ocasión nada menos que 60 hombres o jóvenes solicitarán ser admitidos en esta cofradía. ¿Qué ocurría? Que esta devoción no exigía más que el rezo de un Ave María todos los días y además, es digno de ser notado, era particularmente agradable a su cura, cuya autoridad y renombre habían llegado a ser incomparables. El reverendo Vianney preveía que las obras llamadas parroquiales nunca llegarían a reunir más que un grupo escogido de feligreses, pero no se desanimaba. Le quedaban otros medios de ejercer su bienhechora influencia. Siempre tuvo gran empeño en hacer que penetrase en cada hogar una vida verdaderamente cristiana, intensa, sólida. Aquellos labradores que habían de ganarse el pan de cada día, ciertamente no oían misa entre semana, pero ¿no les era posible rezar las oraciones de la mañana y de la tarde y aun entrar un momento en la iglesia antes del descanso de la noche? La misma pregunta nos podemos hacer hoy.